Buenos días, buenas tardes, queridos y queridas estudiantes, bienvenidos a otro video más acá en su canal Mundo Física Chile. Y en esta oportunidad, siguiendo con el tema del video anterior de las placas tectónicas, vamos a ver cuáles son las consecuencias del movimiento de las placas. Que más particularmente ya dijimos algunos perdón, en el video anterior, ¿verdad? Que son, en el caso de los sismos, más particularmente los tsunamis y las erupciones volcánicas. Y también hacia el final del video vamos a ver los sismos más grandes que han ocurrido, por lo menos que con mayor destrucción, generalmente acá en nuestro país, ¿cierto? En Chile. Entonces, obviamente nosotros vamos a que colocar, ¿cierto? Sabemos de que las placas tectónicas, por el video anterior, se mueven, ¿cierto? A través de las corrientes de convección, ¿cierto? Que fue lo que dijimos la última vez, ¿verdad? Y esto produce que la litosfera se desplace, ¿verdad? También la formación de los continentes, ¿verdad? Las placas tectónicas que son divisiones irregulares, ¿cierto? Como dijimos en el video anterior. Entonces, los choques de las placas, ¿cierto? Generalmente en límites convergentes, van a producir tres tipos de fenómenos geológicos. Hay muchos más, por supuesto, pero son los tres más importantes que, como dije al principio, son los sismos, los tsunamis y las erupciones volcánicas. Vamos a trabajar cada uno de esos tres y hacia el final hablamos de los sismos o terremotos más fuertes que se han percibido acá en Chile. En el caso de los sismos, ¿cierto? Cuando las placas chocan, ¿verdad? En los límites convergentes, generalmente lo hacen en la corteza terrestre. De hecho, cuando las placas chocan en los océanos, se producen los tsunamis generalmente. Ahora, estas placas chocan, digámoslo así, en un punto que se encuentra por debajo de la superficie que se llama hipocentro. El hipocentro es el punto básicamente donde se genera la liberación de la energía. Sabemos que en los límites convergentes las placas se colocan por debajo de la otra y en el punto donde se produce esta liberación de energía, donde las placas ya no pueden mantenerse unidas, ¿verdad? Se libera esta energía. Ese punto al cual llega, ¿cierto? Esta liberación de energía se llama hipocentro, que es el punto que está debajo. Ahí se generan las ondas sísmicas, ¿verdad? Cuando las ondas se desplazan hacia la superficie para producir, ¿cierto? ¿Verdad? La destrucción, digámoslo así, en el tema de la superficie, en alguna ciudad, ¿cierto? Etcétera. Ese punto sobre la superficie se llama el epicentro. Entonces, a veces mucha gente confunde que el epicentro es donde se genera el sismo, pero no. El punto donde se genera un sismo es el hipocentro. El epicentro es el punto donde llegan estas ondas provenientes de abajo y se propagan por esta superficie causando la destrucción, ¿verdad? Etcétera. ¿Verdad? Si es en el caso del mar, por ejemplo, en el tema de los tsunamis. Entonces, tener en cuenta de que los sismos, ¿cierto? Son choques de placas, ¿verdad? O se producen por choques de placas en la corteza, ¿de acuerdo? Y se producen en un punto bajo la superficie que se llama hipocentro. Es el hipocentro el punto más fundamental donde se generan las ondas sísmicas para después desplazarse y después al final propagarse por la superficie. De hecho, las ondas reciben nombres diferentes si están dentro de la Tierra o cuando ya están en la superficie. De hecho, ¿cierto? Tenemos dos escalas de medición. Una es la escala de Mercalli, que es la que mide la intensidad o el grado de percepción que tiene un sismo, ya que eso es más subjetivo porque depende de qué tanta percepción, ¿cierto? Tuvo la ciudadanía con respecto a ese sismo, ¿de acuerdo? Y es una escala generalmente lineal, ¿de acuerdo? Pero la escala Richter, ¿cierto? Que es una escala de magnitud que mide la cantidad de energía liberada, es una escala logarítmica, es decir, que entre el grado 4 y el grado 5 hay 10 veces más de liberación de energía, y así. Estas ondas, ¿cierto?, que se forman en el hipocentro, se llaman ondas de cuerpo, que es lo que hablaba recién. Y las que llegan a la superficie y se propagan se llaman simplemente ondas superficiales. Como dato adicional, las ondas de cuerpo se dividen en ondas primarias y ondas secundarias, y las ondas superficiales se dividen en ondas Rayleigh y ondas Lowe. Obviamente, la escala Richter, cuando mide la cantidad de energía liberada, eh, lo hace cuando se genera el sismo, o sea, mide la cantidad de energía liberada en el hipocentro, ¿ok? O sea, en este caso, en las ondas de cuerpo, ¿ok? Acá tenemos, cierto, obviamente, que las ondas sísmicas, como dijimos en la imagen anterior, ¿verdad? Se generan en este punto debajo de la superficie. Ahora, para medir la cantidad de energía liberada, ¿verdad? Se utiliza un sismógrafo, que es lo que tenemos ahí en esa imagen,
¿ya? Eso mide generalmente cuántos, ¿cierto? Puntos más altos, ¿cierto? Genera obviamente un sismo a través de un gráfico, ¿ok? Mientras más alto sea ese punto, ¿verdad? Significa que la cantidad de energía liberada es mayor. Entonces, por ejemplo, cuando la línea simplemente es una línea, ¿verdad? Como por ejemplo en los hospitales, ¿cierto? Para medir el pulso, también lo hace con el tema de la energía en el caso de los sismógrafos. ¿Ok? Entonces, los sismógrafos, como dije, sirven para medir la cantidad de energía, no la cantidad de percepción. La cantidad de percepción básicamente se ve de acuerdo al grado de daño generalmente que produce el sismo. A veces puede haber un sismo de 6 grados en la escala Richter, pero en la escala Mercalli puede ser 4. ¿Por qué? Porque no causó una gran destrucción, ¿verdad? No hubieron muchas pérdidas fatales, ¿verdad? No hubo cierto mucho destrucción en los edificios, en las casas, etcétera. ¿Ok? Entonces ahí tenemos la diferencia entre magnitud, ¿cierto? Que es la escala Richter, e intensidad, que es la escala Mercalli. También hay otra escala que se llama la magnitud de momento, que es mucho más precisa que la escala Richter, porque la magnitud de momento más o menos fue inventada por la década del 70 aproximadamente, o sea, hace aproximadamente unos 60 años atrás, más o menos, perdón, 50 años atrás, perdón. ¿Ya? Bueno, en el caso de los tsunamis, cierto, también es un choque de placas, pero se generan más principalmente, ¿verdad?, en los océanos, ¿de acuerdo? Y los tsunamis son generalmente una secuencia de olas, de hecho tsunami, vamos a verlo más adelante, que viene del japonés, que significa tren de olas, ¿ok? Y estas olas, cuando se generan los choques de placas en los océanos, ¿verdad? También se libera esta energía, pero como la corteza oceánica es más delgada que la corteza terrestre, esta liberación de energía es a través de las olas, ¿ok? Y obviamente cuando se libera esta energía en las olas, este tren de olas, esta secuencia de olas, avanza relativamente rápido hacia la costa de alguna ciudad, ¿cierto? De algún país, etcétera. ¿Ok? De hecho, por ejemplo, sismos que ocurren, no sé, en Estados Unidos, por ejemplo, puede llegar la ola hasta acá a nuestro país que está en Chile. O sismos acá en Chile, ¿cierto? El tren de olas podría viajar principalmente hasta Japón, ¿ya? Principalmente todo lo que es el Pacífico, ¿cierto? Que es el cinturón de fuego. ¿Ok? Entonces, acá tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que en el caso de los tsunamis hay que tener siempre en cuenta, ¿verdad?, de que hay que ir siempre a los puntos más altos, ¿ya? Que es lo que se llama la evacuación vertical, ¿ok? Si el edificio o es una casa, ¿cierto? Perdón, si el edificio no es muy grande y la casa, o en una casa, por ejemplo, ya hay que ir generalmente hacia los cerros, ya, pero de forma controlada, ¿verdad? Sin desesperarse, ¿cierto? Porque obviamente la evacuación tiene que ser controlada. El punto naturalmente siempre que generalmente en este tipo de fenómenos, los sismos, los tsunamis, ¿cierto? Siempre hay una especie de caos, ¿ok? Entonces lo importante es mantener la calma frente a estos ciertos fenómenos geológicos, ¿ok? En el caso de los tsunamis, ¿cierto? Se han producido bastante destrucción cuando las olas llegan a la costa, por ejemplo, la imagen de arriba, tenemos lo que ocurrió el 2011, ¿verdad? En Japón, cuando fue este terremoto 9.1, ¿cierto? En marzo del 2011 y también el tren de olas, ¿cierto? Llegó hacia la costa, ¿verdad? Llevando todo su paso. Por ejemplo, en el caso de la imagen de abajo tenemos lo que ocurrió el terremoto del 2010 acá en Chile, ¿cierto? En la octava región, allá en Concepción, ¿verdad? Donde también, por ejemplo, los barcos llegaron hacia muy dentro, ¿cierto?, de las calles, ¿verdad?, en esa parte. Y, por ejemplo, en la última imagen tenemos lo que pasó en Coquimbo el 2015 también, ¿cierto?, con este terremoto, ¿verdad?, de 8 grados, ¿verdad?, que fue en septiembre, ¿ok? Entonces, ahí podemos darnos cuenta de cuál es el impacto que genera, ¿cierto?, un tsunami, ¿verdad?, en las costas, sobre todo en los países que tienen, ¿cierto?, eh, mar, ¿verdad? Tienen cierto costa, ¿verdad? Tienen el mar de frente, por así decirlo. Ya, por ejemplo, países como Paraguay, ¿cierto? Que no tienen un mar, ¿verdad? O Bolivia, por ejemplo, tampoco tienen una salida al mar, ¿cierto? No tienen mar, ¿verdad? Alrededor, ¿cierto? No tienen este tipo de destrucción, ¿cierto?, con respecto a los tsunamis. Pero obviamente, por ejemplo, en países como Ecuador, Estados Unidos, Japón, Chile mismo, ¿verdad? Tienen cierto este tipo de eh, problemas con los tsunamis y porque están dentro del cinturón de fuego. Como dije anteriormente, tsunami viene del japonés, que significa tren de olas. ¿Ok? Así que estos son fenómenos generalmente que ocurren no a diario, pero sí, por lo menos los sismos ocurren siempre a diario.
¿ok? Pero no son frecuentes en cuanto a magnitud. O sea, por ejemplo, un sismo de grado 6, ¿cierto? O de grado 7, por ejemplo, ocurre generalmente cada un año, cada 2 años, depende, ¿cierto?, de la cantidad de energía que se almacene. El caso de los tsunamis también, el caso de los tsunamis, ¿cierto?, va a depender también de cuánta es la energía que se va guardando generalmente en las placas tectónicas. ¿Ok? En el caso de las erupciones, ¿cierto? Ya acá tenemos de que el choque también se produce en límites convergentes, pero la subducción que se genera es a una mayor profundidad. ¿Ya? De manera, ¿cierto?, de que la subducción a mayor profundidad produzca de que el magma, ¿cierto?, se levante, ¿cierto?, la superficie, levante la corteza terrestre y se produzcan estos volcanes. De hecho, la gran mayoría de los volcanes se producen por erupciones volcánicas. De hecho, en otro video más adelante vamos a hablar en extenso de los volcanes específicamente. Entonces, esta subducción a mayor profundidad genera, obviamente, que el magma levante la superficie terrestre y se generen este tipo de erupciones hacia la superficie. De hecho, las erupciones volcánicas fue lo que formó la atmósfera de la Tierra. A través de las nubes cenizas, por ejemplo, los gases que se emanaron hacia la atmósfera en la Tierra inicial. ¿Ok? También se forman volcanes o erupciones volcánicas en los océanos, ¿cierto? Que son estos volcanes submarinos. También hay volcanes, ¿cierto? También hay erupciones volcánicas en el fondo del mar, ¿ok? Entonces, las erupciones también son por choque de placas, ¿sí? Son por choque de placas, ¿cierto? A nivel ya más continental, pero también hay casos particulares de que ocurren también, ¿cierto? En los océanos. Acá tenemos lo que yo le hablaba, ¿cierto? Un poco en el video anterior y también acá en este. Acá tenemos que toda esa zona de color rojo, ¿cierto? Se encuentran los volcanes más activos del planeta. Y si se fijan, es toda la zona del Pacífico. De hecho, la actividad sísmica con la actividad volcánica están muy relacionadas entre sí, ¿verdad? Por el cinturón de fuego que se llama, o anillo de fuego del Pacífico. También se le conoce como anillo de fuego o como cinturón de fuego. Y es la zona con actividad volcánica y sísmica a su vez más grande del planeta. Por eso que siempre los sismos, y ahora vamos a ver, ¿verdad? Tres de los sismos más grandes, ¿verdad? De nuestro país, ¿verdad? Ocurren, ¿cierto?, cerca del Pacífico, el terremoto de Japón, lo que puede pasar con las fallas geológicas, la falla de San Andrés, por ejemplo, en Estados Unidos, los terremotos de México, perdón, que también han sido fuertes, el terremoto del de Indonesia, ¿verdad? El 2004 también ocurrió en el tema del Pacífico, etcétera. Y más particularmente el terremoto con mayor cierta energía liberada, por lo menos desde que se tiene registros que ocurrió en nuestro país. Entonces, esta zona, ¿cierto?, del Pacífico se llama cinturón o anillo de fuego. Y es como dije recién, es la zona de actividad sísmica volcánica más grande del planeta. Para finalizar este video, ¿cierto? Este tipo de video, ¿cierto? Relacionado al tema de las consecuencias. Ya vimos los sismos, ¿verdad? Vimos los tsunamis, vimos las erupciones volcánicas, que son las tres más importantes. Pero yo, por ejemplo, ¿cierto? Ya yo, Diego, ¿verdad? Vivo en Chile y Chile es un país sísmico que se encuentra en la zona del Océano Pacífico. Y en nuestro país han ocurrido sismos muy grandes, ¿verdad? Hay tres que son bien característicos. Uno, y generalmente, por ejemplo, el de Coquimbo, no lo coloco acá en esta parte, porque si bien es de mayor magnitud, ¿verdad? Que el terremoto, que el primero que les voy a mostrar, eh, no causó tanta destrucción, y es más que nada por la época, generalmente. Pensemos que el terremoto de Coquimbo fue 8,1, 8,2 si no me equivoco, ¿ya? Pero fue el 2015, entonces donde ya teníamos una conciencia sísmica, ¿verdad?, de lo que teníamos que hacer. Entonces la destrucción no fue tanto en comparación a un terremoto, por ejemplo, en 1985. Entonces, ahí también hay que tener en cuenta, ¿cierto?, de que las épocas también eh, contienen un poco la destrucción que se genera en el caso de los sismos, pero eso no quiere decir que no ocurran. Ya, generalmente acá en nuestro país ocurren sismos fuertes sobre 8 grados por lo menos cada 5 o 10 años aproximadamente. Ya, entonces vamos a analizar tres de los más destructivos, si lo queremos decir de esa manera. Ya, vamos a partir con el terremoto que ocurrió en Santiago en 1985.
Y de hecho se dice que fue en Santiago básicamente no porque el epicentro fuese en Santiago, de hecho el epicentro del terremoto, ¿verdad? Fue en la costa, ¿verdad? Ya en Valparaíso, Viña del Mar, ya, pero la mayor destrucción fue obviamente en la capital. Ya, de hecho, después se hicieron muchas campañas, fue en el mes de marzo, ya, y podemos ver imágenes de cómo quedaron algunas casas, ¿cierto? Algunas viviendas, algunos edificios después de ese terremoto. Pensemos que en el contexto de Chile de 1985, ¿verdad? Eh, Todavía, ¿cierto? No habían tecnologías muy grandes, por lo tanto, ahí obviamente las casas, la gran mayoría todavía, algunas eran de adobe, ¿cierto? Eran pocos los edificios en general, digámoslo así, ya que eran de un material más sólido, entonces, naturalmente, ¿cierto? Si bien este terremoto no tiene una magnitud muy grande, ya también causó una destrucción, ¿cierto? Por la época a la que nosotros nos, en la que se encontraba, ¿cierto? El país, obviamente, cuando ocurrió este sismo. Ya, como dice ahí, ¿cierto? Ocurrió el 3 de marzo, más o menos cercano a las 8 de la noche, ya tuvo magnitud de 8,0 en la escala de magnitud de momento, ya más o menos en esa época, ¿cierto? Ya se estaba implementando la escala de magnitud de momento, ya que es mejor que la escala Richter. La escala Richter funciona más específicamente hasta los 7 8 grados aproximadamente, ya después como que es menos precisa. Entonces la magnitud de momento es mucho más precisa en ese aspecto. ¿Ya? Se produjo obviamente por una colisión de placas, ¿verdad? Límite convergente entre la placa de Nazca y la placa sudamericana, como vimos anteriormente. Y generalmente la gran mayoría de los sismos que ocurren, ¿cierto? En nuestro país son por el choque de la placa de Nazca con la sudamericana, por la subducción que se genera. Si se compara, obviamente, este sismo con la energía liberada, ¿cierto? El terremoto del 2010 que vamos a ver ahora, ¿verdad? Solo es un 6,3%, o sea, pensemos que es menos de la décima parte de la energía liberada, o sea, la energía liberada en este sismo, en este terremoto, no fue tanta en comparación, ¿cierto?, a otros terremotos que quizás han liberado más energía, ¿ya? Lo que significa, ¿cierto?, y como dice ahí, que terremotos o sismos menos de 8 grados, ¿cierto?, no son capaces de liberar tanta energía, ¿ya? O sea, por, por más que ocurra un sismo, por ejemplo, estos últimos días han ocurrido varios sismos en nuestro país, ¿verdad?, de 6 grados, 7 grados inclusive, ¿ya? Eso no significa que la energía se haya liberado completamente, o sea, la laguna sísmica que se llama también se mantiene, ¿ok? Entonces, ahí hay que tener en cuenta, ¿cierto?, de que, como dije anteriormente, la escala de magnitudes, ¿verdad? Es una escala logarítmica que entre número y número, por ejemplo, entre 8 y 9 siempre van a haber 10 veces más de energía liberada. Entonces, cuidado, ¿cierto?, con ese concepto que uno tiene que tener en cuenta. Bien, y como dije nuevamente, 1985 causó mucha destrucción por la época, ¿cierto? Ya 1985 todavía no existían edificios muy sorprendentemente grandes de un material más sólido, ¿ok? Uno de los terremotos que eh, sí causó mayor destrucción, ya bueno, no tanta, ¿cierto? En comparación, obviamente, al último que vamos a trabajar, que es el terremoto de Constitución, ya de la octava región del año 2010. Este ocurrió a finales del verano, muy, muy cercano al terremoto del 85, pero esto ocurrió a fines de febrero. Ya ahí podemos ver imágenes, ¿verdad? ¿Cierto? De cómo quedaron los edificios. De hecho, hasta el día de hoy todavía se buscan ciertas explicaciones a las constructoras de los edificios, ¿verdad? De por qué esos edificios se partieron prácticamente a la mitad producto de la liberación de la energía en este sismo. Ya también provocó un tsunami, ya que entró varios kilómetros hacia adentro. Ya, por ejemplo, la comuna de Dichato, ¿cierto? Sufrió mucho con el tema del tsunami cuando el mar ingresó, ¿verdad?, hacia adentro de la costa, ¿ya? Y además que este terremoto ocurrió de noche. Entonces, al ocurrir de noche, ¿cierto? Ya el factor, ¿verdad? Sorpresa, ¿verdad? De no saber lo que está pasando y de que la ola ya también venía, prácticamente la ola se demoró menos de una hora en llegar hacia la costa, prácticamente media hora, inclusive 20 minutos, ¿verdad? Eh, este terremoto, ¿cierto?, causó una gran destrucción. De hecho, su magnitud fue de 8,8. ¿Ya? De hecho, acá en Chile se hace el Festival de Viña, ¿verdad?, a fines de febrero y se tuvo que suspender la última noche por la misma razón. ¿Ya? Porque también el terremoto del 2010 se sintió más o menos desde Vallenar, que está a finales de la tercera región, ¿verdad? Hacia por lo menos, ¿cierto?, la región
de Aysén, ¿cierto? Coyhaique más o menos aproximadamente. O sea, se sintió prácticamente la gran parte del país. También en Santiago, ¿cierto? Algunos edificios, ¿cierto? Algunos colapsaron, ¿cierto? Hubo mucha caída, ¿cierto? De techos, ¿verdad? Sobre algunos autos, etcétera. ¿Ya? Como dice acá, ¿cierto? Como dije recién, ocurrió el 27 de febrero, ¿cierto? De 2010, ¿verdad? A las 3:34, ¿cierto? De la madrugada. Ya tuvo más o menos un epicentro, ¿cierto? Más o menos la costa, ¿verdad? De la región, actual región del Ñuble, ¿cierto? En ese momento la región del Biobío. Ya tuvo una profundidad de 30 kilómetros aproximadamente. La profundidad básicamente es el punto donde se encuentra el hipocentro. Ya, cuando hablamos en los terremotos de la profundidad, hablamos de dónde se encuentra el hipocentro. Algunos terremotos, por ejemplo, los ubican con 10 kilómetros de profundidad, entonces significa que el hipocentro se encuentra a 10 kilómetros hacia adentro. Algunos terremotos son de 100 kilómetros de profundidad y no liberan tampoco tanta energía. Entonces, también ahí, cierto, hay que tener en cuenta de que la profundidad también influye en la destrucción que pueda generar un sismo. ¿Ya? Este terremoto, como dije, cierto, es de 8,8 en la escala de momento, ¿ya? Tuvo una duración aproximadamente de 4 minutos, más o menos en las zonas cercanas al epicentro. De hecho, yo personalmente, cierto, yo que vivo, cierto, más al norte, por supuesto, ya de la zona central del país, también se sintió, ¿verdad? O sea, no se sintió, pero sí, obviamente, hubieron cortes de luz también, ya, quizás puede haber sido coincidencia, pero obviamente, cierto, el país, cierto, se paralizó por lo menos por 2 semanas aproximadamente. Y obviamente es el segundo más fuerte en la historia de nuestro país. Ya, de hecho, el más fuerte en la historia de nuestro país también coincide con el más fuerte en la historia de la humanidad. Ya es el octavo, ¿cierto?, más fuerte en la historia del planeta Tierra, ya de todos los terremotos que ocurren, ¿cierto?, en el planeta, ¿verdad? Y la energía que se liberó más o menos equivale a 800.000 bombas atómicas. Sabemos que la bomba atómica, ¿cierto?, que se lanzó sobre Japón en 1945, causó mucha destrucción. La energía liberada por este terremoto es equivalente a 800.000 veces esa bomba atómica. Entonces, la energía liberada por los sismos es muy grande. Así que hay que tener cuidado, ¿cierto? Saber bien prevenir cuando ocurre un sismo, tener una mochila de emergencia, ¿cierto? Es súper importante tener esas cosas bien claras para cuando ocurre, ¿verdad? Un terremoto muy fuerte. Bueno, yo les hablaba recién de que el terremoto del 2010 es el segundo más fuerte en la historia de nuestro país, es el octavo más fuerte en la historia de la humanidad, pero la imagen habla por sí sola. El terremoto de Valdivia de 1960, hace ya 63 años atrás, desde el momento que estoy grabando este video, en el 2023, es el terremoto, por lo menos desde que se tiene registro, más destructivo de la historia de la humanidad. Desde que, como dije recién, se tiene registro de instrumentos de medición. Pensemos que el sismógrafo se inventa más o menos eh, en el siglo XX, por lo menos en la década del 20, 30 más o menos. Hace 100 años atrás, más o menos, se inventó aproximadamente, ¿cierto? No recuerdo el valor exacto, ya de cuando se inventó el sismógrafo, pero es en el siglo XX. Entonces, pueden haber ocurrido sismos antes de la invención del sismógrafo que también pueden haber sido más destructivos que este, inclusive. Ya el supuesto meteorito que acabó con los dinosaurios tiene que haber sido una cantidad de energía superior a la cantidad de energía que se liberó en ese terremoto. Entonces, la primera imagen, ¿cierto? Ya da bastante miedo, de hecho, porque la primera imagen donde está el mapa, ¿cierto? Muestra el alcance de las olas, ya que tuvo el terremoto, ¿cierto? Y el posterior tsunami. Ya mucha gente le llama el mega terremoto de la humanidad o el gran cataclismo, ¿cierto? De la Tierra. Eh, y obviamente estas olas, ¿cierto? De hecho, llegaron hasta Hawái, Japón, ¿verdad? O sea, las olas que se produjo, ¿cierto? Por la extensión del tren de olas del tsunami que se generó producto del terremoto, cubrió todo el Pacífico prácticamente y cambió mucho la configuración de varias partes del Pacífico. ¿Ya? Ahora, también hay que entender de que el contexto de esa época también obviamente es muy parecido al contexto de 1985 en el primer terremoto que trabajamos, porque también hay que entender, ¿cierto?, de que la época de 1960 tampoco era como la actualidad. Pensemos que fue hace más de 60 años. Entonces, claramente eso, ¿cierto?, causa mucho más destrucción, ¿verdad?, de la que nosotros conocemos.
Ya, de hecho, prácticamente la escala de Mercalli lo sitúa en 11, 12 inclusive, que 12 es el máximo en la escala de Mercalli. Entonces ahí tenemos imágenes de cómo quedaron, ¿cierto? Varias calles prácticamente, hubieron pueblos, ¿cierto? Que desaparecieron enteros producto de este terremoto. Pasamos a los datos técnicos, ¿cierto? Que este terremoto ocurrió en el mes de mayo. Ya, de hecho, la destrucción de este terremoto es bien curiosa porque hubieron dos terremotos seguidos. Ya, de hecho, hubo uno el 21 de mayo de ese año y al día siguiente hubo otro que es el más destructivo, ¿cierto? Que es el 9,5. Pero actualmente es cierto ya con la escala de momento, porque la escala de momento no se inventaba todavía cuando ocurrió este terremoto, la escala de momento sitúa por lo menos a este terremoto en 9,6 o 9,7 inclusive. Entonces, puede ser mucha más energía de la que se liberó, ¿cierto? O de que se contabilizó por lo menos en sismógrafos que se liberó en ese momento. Entonces, acá hay que tener en cuenta, ¿cierto?, de que este terremoto, ¿cierto? Es, por lo menos, como decía al principio, desde que se tienen registros, el más destructivo de la humanidad. Ya duró cerca entre 10 a 12 minutos, o sea, pensemos de que los sismos que uno percibe duran máximo un minuto, pero estos son 10 veces más. Entonces, eh, es bien complicado, ¿cierto? Que la cantidad de energía liberada por esto ya desencadenó todo un cataclismo en ese momento, en esa época, ¿cierto? En nuestro país. Ya, como dije, las olas se extendieron por todo el Océano Pacífico, Hawái, Japón, provocó erupciones en varios volcanes de nuestro país, sobre todo en el sur de Chile. Ya, como dice ahí, ¿cierto? Más o menos 20.000 personas perdieron la vida en ese terremoto, ya, y 2 millones de damnificados. O sea, pensemos de que eh, es un terremoto que causó mucha destrucción. Más o menos aproximadamente, si no me equivoco, ya la energía liberada es aproximadamente unas 2 o 3 millones de bombas atómicas, aproximadamente, en cuanto a cantidad de energía liberada. Ya si es que no es más, ¿ok? Pero como les dije, es 9,5, por lo menos en ese momento se midió en Richter, ya, pero en la actualidad eso puede aumentar inclusive a 9,6 o inclusive 9,7, ya. Eh, Siempre en las películas colocan terremotos más fuertes, pero en la gran parte de algunas películas tratan sobre todo el tema de los sismos. Por ejemplo, en la película de La Roca, ¿cierto? De la falla de San Andrés, perdón, eh, mencionan el terremoto de Chile. Entonces, ahí también la importancia que tiene este terremoto para la historia de la humanidad, ya de saber que hay que buscar formas de prevenir destrucción masiva con un terremoto, porque no podemos evitar los terremotos porque los terremotos ocurren siempre porque la actividad geológica ocurre siempre. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta. Ahora, por ejemplo, en este video no les estoy mencionando, como dije al principio, el terremoto de Coquimbo del 2015, ¿verdad? O el terremoto de Tocopilla del 2007, etcétera. Ya, o el terremoto de Antofagasta de 1995, o sea, eh, o el de Copiapó el 2006, si no me equivoco, o el de Iquique el 2014. Entonces, eh, obviamente son sismos que sí también son fuertes en cuanto a intensidad, o sea, magnitud, perdón, ya, pero eso no significa, ¿cierto?, de que hayan liberado tampoco tanta energía y hayan causado tanta destrucción. Acá yo les planteé tres terremotos que causaron mucha destrucción en su momento, ¿ya? Si lo queremos colocar en el más destructivo, por lo menos en el último tiempo, hablaríamos del 2010, que es el más destructivo en la actualidad, ¿ok? Pero el más destructivo a nivel humanidad, ¿cierto? Es el de Valdivia de 1960, ¿ya? Vamos a terminar este video con algunas preguntas, ¿cierto? ¿Cómo se producen los sismos? Lo dijimos en este video, por el choque de placas, ¿cierto? Y se miden, ¿cierto? Con un sismógrafo, ¿cierto? Para medir la cantidad de energía liberada. ¿En qué consisten los tsunamis, ¿cierto? Son trenes de ola que se generan producto de un choque de placas en los océanos, en la corteza, ¿cierto? En la corteza, perdón, oceánica. ¿Cómo se relaciona la actividad sísmica con la volcánica? Pues bien, ambos se producen en subducción, ¿cierto? Se producen por liberación de energía. En los volcanes, ¿cierto? Es a mayor profundidad, por supuesto, pero están relacionados también por el cinturón de fuego, ¿verdad? Del Pacífico, que es la zona de actividad volcánica y sísmica más grande del planeta. En nuestro país ocurren sismos todos los días. ¿Qué debemos hacer en caso de un sismo muy fuerte? Bueno, las recomendaciones, ¿cierto?, que entregan las autoridades, por supuesto, eh,
los planes de evacuación, en el caso de un tsunami, ¿cierto? La evacuación vertical, o sea, los cerros, ¿verdad? En el caso de los sismos, generalmente a uno siempre le dicen colocarse debajo de una mesa o en el marco de una puerta también, ¿cierto? Pero lo típico, ¿verdad? Es la mochila de emergencia, mantener la calma, ¿cierto? Si son personas más grandes, mantener la calma a los más pequeños, etcétera. Entonces, son cosas, por ejemplo, que hay que tener en cuenta si están en un colegio, por ejemplo. También hay que tener seguir las instrucciones que entregue el profesor o la profesora. Entonces, son muchas cosas que hay que tener en cuenta, pero siempre hay que ponerlos en práctica. ¿Ya? Así que eso, pues nada más. Espero que con este video, ¿cierto? Un poquito más largo de lo habitual, ya este tipo de temas les haya quedado más claro, ya, y tengan conciencia, por supuesto, del tema de la actividad geológica, los sismos, los tsunamis y las erupciones volcánicas. Así que nada más, me despido, nos vemos en otro video. Yo me despido, ¿cierto? Nuevamente, soy Diego y adiós.